Era el 15 de junio de 1939 en Sacramento, California. Una fecha que debería haber sido la más feliz en la vida de Mary Evangeline Bryan. En lugar de eso, se convertiría en el día de su misteriosa desaparición, un caso que conmocionaría a toda la comunidad y revelaría secretos oscuros que nadie esperaba. Mary Bryan tenía apenas 19 años. Era una joven costurera que vivía con sus padres en una modesta casa de 2 pisos en la calle 18. Su padre trabajaba como conductor de tren para Southern Pacific Company, un empleo estable que les proporcionaba una vida digna pero sin lujos. Mary había encontrado trabajo en una sastrería local tras completar 10º grado, donde destacaba por su habilidad excepcional con la aguja. Esa mañana debería haber sido diferente. A las 2 de la tarde, Mary se casaría con Clarence Whitmore en la iglesia católica de Saint Mary. Clarence, de 24 años, trabajaba en una empresa maderera y parecía ser el novio perfecto. La pareja había planeado esta ceremonia durante 8 meses, enviando invitaciones a 73 familiares y amigos. Pero algo había cambiado la noche anterior durante el ensayo de la boda. El 14 de junio, la práctica de la ceremonia transcurrió aparentemente sin problemas. Los familiares se reunieron en la iglesia, Mary caminó por el pasillo del brazo de su padre, y después todos se dirigieron al salón parroquial para la cena de ensayo. Sin embargo, quienes conocían bien a Mary notaron algo extraño, apenas tocó su comida. La cena terminó cerca de las 9:30. Los invitados se despidieron con la emoción típica de quienes se reunirían al día siguiente para la gran celebración. Clarence acompañó a Mary hasta su casa, como había hecho tantas veces antes. Según su versión posterior, se despidieron con un beso en el porche y él se marchó directamente a casa. La mañana del 15 de junio comenzó de manera normal en la casa de los Bryan. Mary se levantó temprano y desayunó con sus padres. Su madre había preparado café y tostadas mientras hablaban sobre los últimos preparativos. Mary parecía más tranquila que la noche anterior, lo cual alivió a su familia. Alrededor de las 8:30, Mary anunció que saldría a caminar. Esto no era inusual, frecuentemente paseaba por el vecindario cuando se sentía ansiosa. Llevaba puesto un vestido azul marino, zapatos de cuero marrón y un pequeño bolso. Su vestido de novia permanecía cuidadosamente colgado en su habitación. Su madre la vio alejarse por la calle 18 hacia el centro de la ciudad. Esa sería la última vez que alguien de la familia vería a Mary con vida. Al mediodía, cuando Mary no había regresado, la preocupación comenzó a crecer. Su madre salió a buscarla, preguntando a comerciantes y vecinos. Nadie la había visto. A la 1 de la tarde, con la ceremonia programada para 1 hora después, el pánico se apoderó de la familia. El padre de Mary corrió a la iglesia para informar lo ocurrido. Clarence ya estaba allí, esperando nerviosamente junto a sus padrinos desde las 12:30. Cuando se anunció la desaparición, la conmoción fue inmediata. Los invitados que habían llegado para la celebración se convirtieron instantáneamente en un grupo de búsqueda improvisado. Clarence insistió en participar activamente en la búsqueda, mostrando lo que parecía genuina desesperación. Recorrieron calles, parques y edificios abandonados. Los testigos describirían después su comportamiento como el de un hombre devastado, alternando entre intensa actividad búsqueda y momentos de aparente shock. A las 2:15 de la tarde, exactamente cuando debería haber comenzado la ceremonia, la policía de Sacramento fue contactada oficialmente. Los primeros oficiales iniciaron el procedimiento estándar para personas desaparecidas, pero este caso tenía elementos que lo hacían particularmente urgente. La búsqueda inicial se concentró en un radio de 6 cuadras alrededor de la casa familiar. Se interrogó a comerciantes, transeúntes y residentes, pero nadie recordaba haber visto a Mary después de las 9 de la mañana. Su descripción se distribuyó a todas las unidades patrulleras de la ciudad. Conforme avanzaba el día, más de 50 voluntarios se unieron a la búsqueda oficial. Utilizaron linternas para revisar cada rincón posible, callejones, sótanos, pozos, áreas boscosas.
Los bomberos fueron contactados para buscar en estructuras subterráneas y lugares de difícil acceso. Clarence se negó a abandonar la búsqueda hasta bien entrada la noche. Permaneció en la iglesia rechazando sugerencias de regresar a casa, comportándose como cualquier novio desesperado lo haría. Sus familiares intentaron consolarlo, pero él insistía en continuar hasta encontrar a Mary. Cuando cayó la noche del 15 de junio, Mary Bryan había desaparecido sin dejar rastro. Su vestido de novia colgaba intacto en su habitación, esperando una ceremonia que nunca se celebraría. En las calles de Sacramento, la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿qué le había pasado a la novia desaparecida? El 16 de junio amaneció sin noticias de Mary Bryan. El Departamento de Policía de Sacramento clasificó oficialmente el caso como investigación de alta prioridad. El detective jefe Richardson tomó el control del caso, acompañado por un equipo especializado. Lo que comenzaría como una búsqueda rutinaria pronto revelaría detalles inquietantes. La primera fase involucró entrevistar exhaustivamente a familiares y amigos cercanos. Los investigadores necesitaban construir un perfil completo de Mary, sus rutinas, sus relaciones, cualquier cosa que pudiera explicar su desaparición. Lo que encontraron inicialmente parecía confirmar la imagen de una joven normal, sin enemigos obvios o problemas serios. Los padres de Mary proporcionaron información detallada sobre el comportamiento de su hija en las semanas previas. Había mostrado nerviosismo típico de una novia, pero nada que sugiriera dudas sobre el matrimonio o temores específicos. No había recibido amenazas, no había mencionado sentirse seguida o acosada. Era, por todos los indicios, una joven feliz preparándose para casarse. La investigación de Clarence Whitmore inicialmente no arrojó señales de alerta. Sus antecedentes mostraban un perfil aparentemente normal, empleado estable en la empresa maderera Morrison y Associates durante 3 años, considerado responsable y puntual. Había solicitado vacaciones para la luna de miel y frecuentemente hablaba con entusiasmo sobre Mary y sus planes matrimoniales. Sin embargo, el segundo día de investigación trajo la primera pista inquietante. Una compañera de trabajo de Mary en la sastrería recordó una conversación que había tenido lugar 2 semanas antes de la desaparición. Mary había mencionado que Clarence la había estado presionando para acelerar los planes de matrimonio, algo que la incomodaba. No era una queja seria, pero había llamado la atención de su compañera porque Mary parecía genuinamente perturbada. Esta información motivó a los detectives a profundizar en la dinámica de la relación. Las entrevistas con amigos mutuos comenzaron a revelar un patrón que no había sido evidente inicialmente. Varios testigos confirmaron que Clarence podía mostrarse posesivo ocasionalmente, aunque nadie había presenciado episodios de violencia directa. Una amiga cercana de Mary proporcionó detalles más específicos durante su entrevista del tercer día. Mary había expresado preocupaciones sobre algunos aspectos del carácter de Clarence, su tendencia a tomar decisiones sin consultarla y su insistencia en que abandonara su trabajo después del matrimonio. Estas preocupaciones habían intensificado sus nervios naturales sobre la boda. Durante la primera semana, los investigadores comenzaron a notar algo extraño en el comportamiento de Clarence durante las entrevistas. Aunque cooperaba completamente con las preguntas y participaba activamente en las búsquedas, algunos detectives experimentados notaron inconsistencias menores en sus relatos sobre los eventos del ensayo y la mañana de la desaparición. Eran detalles pequeños, horarios que no coincidían exactamente, descripciones que cambiaban ligeramente entre entrevistas. La búsqueda física se expandió más allá del área urbana. Equipos especializados revisaron el río Sacramento, bosques circundantes y áreas rurales en un radio de 20 millas. Se utilizaron perros de búsqueda y rescate, pero los animales no pudieron establecer un rastro consistente más allá de las primeras cuadras desde la casa de Mary. Una revisión detallada de la habitación de Mary no reveló evidencia de lucha o partida planificada. Sus pertenencias personales permanecían intactas, incluyendo joyas de valor sentimental y ahorros que había estado acumulando para la luna de miel. Su vestido de novia mostraba evidencia del tiempo y esfuerzo dedicado a los preparativos.
La prensa local comenzó una cobertura extensiva, publicando fotografías de Mary y detalles sobre su desaparición. Los periódicos de Sacramento y San Francisco dedicaron primeras planas al misterio de la novia desaparecida, generando interés público considerable y múltiples teorías especulativas. Al finalizar la primera semana, la investigación había establecido un perfil básico del caso pero carecía de pistas concretas. Los detectives tenían sospechas crecientes sobre ciertos aspectos del comportamiento de Clarence, especialmente las inconsistencias menores en sus testimonios. Sin embargo, necesitaban evidencia más sólida antes de intensificar su enfoque en él como sospechoso. La segunda semana de investigación trajo consigo un descubrimiento que cambiaría todo el enfoque del caso. Los detectives habían completado entrevistas de rutina con todos los residentes del vecindario cuando una mujer mayor se acercó con información que destruiría por completo la coartada de Clarence Whitmore. La señora Harwell, una viuda de 62 años que vivía en la casa adyacente a los Bryan, había estado luchando internamente sobre si compartir lo que había visto. Finalmente, decidió que su conciencia no le permitía permanecer en silencio. Lo que reveló durante su entrevista del 22 de junio envió ondas de shock a través del equipo de investigación. Desde su ventana del segundo piso, la señora Harwell había tenido una vista clara del porche de la familia Bryan la noche del 14 de junio. Había observado la despedida inicial entre Mary y Clarence, pero lo que vio después contradecía directamente el testimonio del novio. Clarence no se había marchado inmediatamente como había declarado. Aproximadamente 20 minutos después de su aparente partida, la señora Harwell lo vio regresar al porche. Desde su posición privilegiada, pudo observar una conversación entre Mary y su prometido que duró cerca de 15 minutos. Aunque no pudo escuchar las palabras específicas, el lenguaje corporal de ambos era inconfundible, estaban teniendo una discusión intensa. Mary había salido de la casa cuando Clarence regresó, sugiriendo que él había llamado a la puerta o había hecho algún ruido para atraer su atención. Los gestos de ambos durante la conversación eran agitados. Clarence señalaba repetidamente hacia Mary, mientras ella cruzaba los brazos y sacudía la cabeza. La interacción terminó abruptamente cuando Mary regresó al interior de la casa, cerrando la puerta con fuerza. Esta revelación fue devastadora para la credibilidad de Clarence. Cuando fue confrontado con el testimonio de la vecina durante un segundo interrogatorio formal, mantuvo obstinadamente su versión original. Insistía en que había regresado directamente a casa después de despedirse de Mary, negando categóricamente cualquier regreso al porche. Los detectives decidieron buscar corroboración del testimonio de la señora Harwell. Un vecino que vivía al otro lado de la calle confirmó parcialmente la observación. Recordaba haber visto el automóvil de Clarence estacionado frente a la casa de los Bryan durante más tiempo del inicialmente admitido por el novio. Con esta contradicción establecida, los investigadores obtuvieron órdenes de registro para el vehículo y la residencia de Clarence. En el dormitorio de Clarence encontraron una colección de cartas intercambiadas entre él y Mary durante su noviazgo. Una revisión de esta correspondencia reveló un patrón progresivo de comportamiento controlador que no había sido mencionado durante las entrevistas iniciales. Una carta particularmente reveladora, fechada 3 semanas antes de la boda, contenía lenguaje que los investigadores consideraron altamente preocupante. Clarence escribía sobre su frustración con la independencia de Mary y expresaba su expectativa de que, después del matrimonio, ella priorizara sus deseos por encima de todo lo demás. Los padres de Mary fueron reinterrogados sobre cualquier conocimiento de tensiones en la relación. La madre finalmente admitió que había notado cambios en el comportamiento de su hija durante las últimas semanas antes de la boda. Mary había tenido periodos de silencio inusual y había mostrado lo que su madre describió como preocupación creciente. Una revisión de los registros financieros de Clarence reveló compras que levantaron banderas rojas adicionales. En las semanas previas a la boda, había adquirido artículos en una ferretería local que incluían cuerdas, una pala y otros implementos.
Cuando se le preguntó sobre estos gastos, explicó que había estado realizando mejoras en la pequeña casa que había alquilado para su vida matrimonial. La investigación de los movimientos de Clarence durante la mañana crítica del 15 de junio reveló otra inconsistencia significativa. Había declarado que se había quedado en casa hasta dirigirse a la iglesia al mediodía. Sin embargo, un empleado de una estación de gasolina recordaba haberlo visto temprano esa mañana, aproximadamente a las 9, comprando combustible y mostrando signos visibles de nerviosismo. Esta observación adquirió importancia crítica cuando los investigadores mapearon la ubicación de la estación de gasolina. Estaba situada cerca de la ruta que Mary habría tomado durante su caminata matutina. La coincidencia temporal y geográfica sugería la posibilidad real de un encuentro entre Mary y Clarence durante las horas críticas de la desaparición. Los detectives expandieron su investigación para incluir entrevistas con empleados y clientes de negocios a lo largo de la ruta probable de caminata de Mary. Un comerciante recordaba haber visto a una joven que coincidía con su descripción alrededor de las 9:15 de la mañana, caminando en dirección al área donde se ubicaba la estación de gasolina donde Clarence había sido visto. La acumulación de contradicciones y evidencia circunstancial llevó a los investigadores a clasificar oficialmente a Clarence como el principal sospechoso. Sin embargo, la ausencia de evidencia física directa y la falta del cuerpo de Mary limitaba severamente las opciones legales disponibles. Una tercera entrevista formal fue programada, con la expectativa de que la presión acumulada motivara a Clarence a proporcionar información más precisa. Durante esta sesión, mantuvo su versión original pero mostró signos evidentes de estrés extremo. Sus respuestas se volvieron evasivas y finalmente solicitó la presencia de un abogado. El 18 de julio de 1939, 33 días después de la desaparición de Mary Bryan, un pescador local cambió para siempre el curso de esta investigación. Era una mañana típica de verano cuando decidió probar suerte en una sección remota del río Sacramento, aproximadamente 8 millas río abajo del centro de la ciudad. A las 7 de la mañana, mientras buscaba el lugar perfecto para lanzar su caña, notó algo inusual entre las ramas y la vegetación cerca de la orilla. Al principio pensó que era solo basura o detritos arrastrados por la corriente, pero algo en la forma y el color lo hizo acercarse para investigar más de cerca. Lo que descubrió lo dejó sin aliento, el cuerpo de una mujer joven, enredado en las raíces de un sauce que colgaba sobre el agua. Inmediatamente reconoció que se trataba de restos humanos y, con manos temblorosas, contactó a las autoridades locales desde la casa más cercana. Los equipos de rescate especializados del Departamento de Bomberos llegaron en menos de una hora. La recuperación del cuerpo fue un proceso delicado que requirió cuidado extremo para preservar cualquier evidencia que pudiera estar presente. Una vez extraído del agua, la identificación preliminar confirmó los peores temores de todos: era Mary Evangeline Bryan. La identificación se basó en características físicas distintivas, una pulsera de identificación que había resistido el tiempo en el agua, y los restos reconocibles de la ropa azul marino que llevaba el día de su desaparición. Después de más de un mes de búsqueda infructuosa, Mary finalmente había sido encontrada. El cuerpo fue transportado inmediatamente a la morgue del condado para una autopsia completa. El estado de descomposición era consistente con el tiempo transcurrido, pero las condiciones del río habían preservado suficiente evidencia para que el médico forense pudiera realizar un examen detallado y determinar las causas exactas de la muerte. Los resultados preliminares de la autopsia, completados 24 horas después del descubrimiento, proporcionaron información crucial que confirmó las peores sospechas de los investigadores. Mary había sido asesinada. La causa de muerte había sido asfixia por estrangulamiento manual. El examen reveló trauma significativo en el cuello, consistente con la presión ejercida por manos humanas. No se encontraron heridas de bala, puñaladas o traumas por objetos contundentes. Este había sido un crimen íntimo y personal. Significativamente, el análisis forense reveló que Mary había estado viva cuando su cuerpo entró al agua, pero que el estrangulamiento había ocurrido antes de la inmersión.
Esta conclusión se basó en la ausencia de agua en los pulmones y en patrones específicos de lesiones que indicaban que la asfixia había sido la causa de muerte, no el ahogamiento. La ubicación del descubrimiento proporcionó pistas cruciales sobre dónde había ocurrido el crimen. Los expertos en corrientes fluviales calcularon que, basándose en los patrones del río Sacramento durante el mes de junio, el cuerpo probablemente había entrado al agua varios kilómetros río arriba, en un área accesible por carreteras rurales. Un equipo de búsqueda especializado fue desplegado inmediatamente para examinar las áreas ribereñas en el punto calculado de entrada al agua. Esta búsqueda meticulosa reveló una ubicación que mostraba signos inequívocos de actividad criminal reciente. En un claro pequeño cerca del río, los investigadores encontraron evidencia de disturbio significativo del suelo y vegetación aplastada, consistente con una lucha violenta. El área mostraba signos de que alguien había intentado limpiar la escena, pero había dejado evidencia crucial. Los fragmentos de tela que coincidían exactamente con el vestido azul marino de Mary fueron encontrados enganchados en arbustos cercanos. Los botones que habían sido arrancados violentamente de la prenda durante la lucha estaban esparcidos en el suelo circundante. Cada pieza de evidencia contaba la historia de una mujer que había luchado desesperadamente por su vida. Más crítico aún, los investigadores encontraron huellas de neumáticos en el barro seco que coincidían perfectamente con las llantas del vehículo de Clarence. Estas huellas mostraban patrones de desgaste únicos y específicos que los expertos forenses pudieron comparar definitivamente con el automóvil que ya habían confiscado del sospechoso. La evidencia física del lugar del crimen fue complementada por un análisis detallado de fibras encontradas bajo las uñas de Mary durante la autopsia. Estas fibras correspondían exactamente al tipo de material utilizado en la ropa de trabajo de empleados de empresas madereras, creando una conexión directa e innegable con Clarence. Los resultados toxicológicos indicaron que Mary no había consumido alcohol ni drogas antes de su muerte. Su estado de salud general era excelente, confirmando que había sido una víctima completamente consciente y capaz de luchar contra su atacante hasta el final. La reconstrucción forense de los eventos pintó un cuadro claro y devastador. Mary había sido interceptada durante su caminata matutina del 15 de junio, probablemente por alguien que conocía su rutina. Había sido transportada al área ribereña remota, donde ocurrió el ataque fatal. Su cuerpo fue posteriormente colocado en el río, donde las corrientes lo transportaron río abajo hasta el punto de descubrimiento. Con esta evidencia física irrefutable, los detectives finalmente tenían los fundamentos necesarios para proceder con cargos criminales. La combinación de las contradicciones previas en el testimonio de Clarence, la evidencia circunstancial acumulada, y ahora la evidencia forense directa, creaba un caso prácticamente hermético. El 20 de julio de 1939, Clarence Whitmore fue arrestado en su lugar de trabajo sin incidentes. Durante el arresto, mantuvo su inocencia pero ya no pudo negar la evidencia abrumadora que lo conectaba directamente con el crimen. Su comportamiento fue descrito como cooperativo pero visiblemente devastado por el peso de las acusaciones. La noticia del arresto se extendió como reguero de pólvora por Sacramento. La comunidad que había seguido el caso durante más de un mes finalmente tenía respuestas, aunque no eran las que muchos habían esperado. El novio aparentemente devastado era, de hecho, el asesino de Mary Bryan. El juicio de Clarence Whitmore comenzó el 15 de septiembre de 1939, convirtiéndose en uno de los casos más seguidos en la historia del condado de Sacramento. El tribunal tuvo que tomar medidas especiales para acomodar a los numerosos espectadores y representantes de la prensa que seguían cada detalle del proceso. La estrategia de la fiscalía era clara y devastadora: presentar una progresión lógica desde el comportamiento controlador de Clarence, pasando por sus mentiras sobre los eventos de esa noche crucial, hasta la evidencia física irrefutable que lo conectaba con el asesinato de Mary. Los primeros testimonios establecieron la cronología completa del caso. Los detectives que habían trabajado desde el primer día explicaron cómo las investigaciones iniciales habían revelado gradualmente las contradicciones en la versión de Clarence.
Su testimonio detallado sobre la metodología de investigación demostró la profesionalidad y minuciosidad del trabajo policial. El testimonio de la señora Harwell fue uno de los momentos más impactantes del juicio. La anciana vecina describió vívidamente lo que había observado desde su ventana la noche del 14 de junio, el regreso de Clarence al porche y la discusión tensa con Mary. Su descripción del lenguaje corporal agitado de ambos jóvenes pintó un cuadro claro de una relación que estaba lejos de ser perfecta. El médico forense presentó los resultados de la autopsia en términos claros pero impactantes. Su explicación sobre las causas de la muerte y la evidencia de lucha proporcionó una imagen devastadora de los momentos finales de Mary. El testimonio forense fue particularmente convincente porque se basaba en evidencia científica objetiva. Cuando se presentó la evidencia de las huellas de neumáticos, un experto forense explicó detalladamente las correspondencias encontradas. Las fotografías y diagramas mostraron coincidencias específicas en patrones de desgaste que el experto declaró como únicas e identificables. La probabilidad de que otro vehículo tuviera exactamente los mismos patrones era, según su testimonio profesional, prácticamente inexistente. Los análisis de fibras encontradas bajo las uñas de Mary fueron igualmente contundentes. El especialista forense explicó cómo estas fibras correspondían exactamente con el tipo de material de la ropa de trabajo que Clarence usaba diariamente en la empresa maderera. Las cartas intercambiadas entre Mary y Clarence durante su noviazgo fueron quizás la evidencia más perturbadora para los miembros del jurado. La lectura de pasajes específicos reveló un patrón escalante de control y posesividad. Una carta en particular, donde Clarence expresaba su frustración con la independencia de Mary, resonó profundamente con los presentes. La estrategia de la defensa se centró en crear dudas sobre la solidez de la evidencia circunstancial. El abogado de Clarence argumentó que las contradicciones en su testimonio eran resultado del trauma y la confusión, no de culpabilidad. Sin embargo, esta estrategia se desmoronó cuando Clarence decidió testificar en su propia defensa. Durante su testimonio directo, mantuvo su inocencia y proporcionó explicaciones alternativas para cada pieza de evidencia. El contrainterrogatorio fue devastador para Clarence. La fiscal demostró sistemáticamente que sus explicaciones eran improbables o directamente imposibles. Cuando se le confrontó con las contradicciones específicas entre sus múltiples versiones de los eventos, Clarence se volvió evasivo y contradictorio, dañando severamente su credibilidad ante el jurado. Los familiares de Mary testificaron sobre el impacto devastador del crimen en sus vidas. La madre de Mary describió cómo su hija había cambiado en las últimas semanas antes de la boda, mostrando signos de ansiedad que ahora entendían tenían origen en los comportamientos controladores de Clarence. Después de 6 días intensos de testimonios y argumentos legales, el caso fue entregado al jurado para deliberación. Las deliberaciones duraron 14 horas, distribuidas en 2 días completos. El 28 de septiembre de 1939, el jurado regresó a la sala con su decisión. El silencio era absoluto cuando el presidente del jurado se puso de pie para leer el veredicto. Clarence Whitmore era declarado culpable de asesinato en primer grado. La reacción en la sala fue inmediata y emocional. Los familiares de Mary rompieron en llanto, una mezcla de alivio y dolor renovado. La familia de Clarence mostró shock y negación, mientras que Clarence mismo permaneció inmóvil. Durante la fase de sentencia, el juez consideró múltiples factores: la premeditación aparente del crimen, evidenciada por las mentiras elaboradas y el intento de crear una coartada, la violencia íntima del método utilizado y el impacto devastador en la comunidad. El 5 de octubre de 1939, Clarence Whitmore fue sentenciado a cadena perpetua en la prisión estatal de California. La sentencia de muerte había sido considerada, pero la ausencia de factores agravantes adicionales llevó al juez a optar por la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El impacto de este caso en Sacramento fue profundo y duradero. La comunidad había aprendido una lección terrible sobre cómo la violencia doméstica puede escalar hasta el asesinato, y cómo las señales de advertencia a menudo se pasan por alto.
Los métodos de investigación utilizados en el caso Mary Bryan se convirtieron en un modelo para futuras investigaciones criminales en California. Las técnicas forenses empleadas, particularmente el análisis de huellas de neumáticos y fibras, fueron consideradas avanzadas para la época. La familia Bryan utilizó la atención mediática generada por el caso para abogar por mejores recursos para víctimas de violencia doméstica. Trabajaron con legisladores locales para implementar cambios en las políticas sobre investigación de casos de personas desaparecidas. Su activismo contribuyó a la creación de los primeros protocolos formales en Sacramento para la investigación rápida de desapariciones de mujeres jóvenes, especialmente cuando hay indicios de problemas en relaciones románticas. El caso también tuvo un impacto significativo en la educación pública sobre violencia doméstica. Los periódicos locales publicaron una serie de artículos educativos sobre las señales de advertencia de relaciones abusivas, citando específicamente los comportamientos que Mary había expresado a sus amigas sobre Clarence. Para los profesionales de la justicia criminal, el caso Mary Bryan se convirtió en un estudio de caso clásico utilizado en el entrenamiento de detectives y personal forense. Las técnicas de investigación fueron documentadas meticulosamente y compartidas con departamentos de policía en todo California. Clarence Whitmore cumplió su sentencia en silencio, nunca admitiendo oficialmente su culpabilidad. Murió en prisión en 1967, llevándose consigo los detalles exactos de lo que había motivado su decisión de asesinar a la mujer que supuestamente amaba. El caso de Mary Evangeline Bryan permanece como un testimonio de la importancia de escuchar cuando las mujeres expresan preocupaciones sobre sus parejas y como un recordatorio de que la justicia, aunque a veces llega tarde, eventualmente prevalece. Para Sacramento, el caso marcó un antes y un después en cómo la comunidad entendía y respondía a la violencia contra las mujeres. La historia de Mary Bryan continúa siendo contada como una lección sobre las consecuencias trágicas de la violencia doméstica y la importancia de la investigación criminal meticulosa. Su memoria inspiró cambios duraderos que ayudaron a proteger a generaciones futuras de mujeres de destinos similares.